escucharon, estamos en otro martes de Jóvenes en Conexión, hablando de diferentes temas y estamos iniciando nada más y nada menos que el mes de febrero. Les mencionaba en el programa anterior que enero se nos fue volando, seguramente febrero se nos va a ir todavía más rápido, pues porque tiene menos días, ¿verdad? Ya saben que si quieren enterarse antes que nadie sobre los temas que vamos a tratar en los programas de Jóvenes en Conexión, pues ¿qué esperan? Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales del Instituto Quintanarroense de la Juventud. Por ahí pueden ver antes que nadie qué temas vamos a tener, qué invitados van a estar con nosotras. Y en este mes nos interesa mucho pues seguir abordando un poquito esto sobre las creencias que hay sobre el amor romántico, sobre las relaciones y también hablar quizás de cositas que puedan ser un poco dolorosas, ¿no? Entonces, el día de hoy el tema lleva por nombre pues esto que es como un poquito de amor sin etiquetas y sobre todo cómo superar una ruptura. Entonces, de eso va a tratar el programa de hoy. Si saben de alguien que a lo mejor está pasando por un momento como este, bueno, aquí va a encontrar información valiosa y de todos modos nunca está de más, ¿no? También como recordar que al final todas las personas cuando empiezan a relacionarse pues van a haber momentos en los que a lo mejor no hay buena conexión o la relación no va bien y se presentan este tipo de escenarios. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros aquí en cabina, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono 983 83 504 92, 983 83 504 92, o también si son más de mensajitos, pues no hay problema, mándenos un WhatsApp al 983 135 4972, 983 135 4972. Ahí a lo mejor tienen alguna duda en particular, porque el día de hoy está conmigo el doctor Gerardo Bernal Pasos Ortiz, quien es encargado del Departamento de Salud Mental y Adicciones. Entonces, él nos va a poder guiar a través de estas dudas que lleguemos a tener. No pierdan la oportunidad de quizás hacer una pregunta, alguna duda que tengan, o también si quieren contarnos una experiencia y algún consejo de qué les funcionó a ustedes para atravesar este momento en el que pueden llegar a tener una ruptura, pues también aceptamos que lleguen esos mensajitos. Así que quiero darle la bienvenida al doctor. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto aquí acompañándoles. Bueno, antes de empezar, siempre nos gusta en Jóvenes en Conexión que nuestro invitado diga, bueno, esto es lo que quiero que la audiencia sepa de mí, ¿no? Entonces, lo que le quieras compartir a la audiencia, ya sea sobre tu trabajo, sobre tu personalidad, un poco para romper esta tensión que luego hay entre especialistas y público. Entonces, lo que quieras compartirle a la audiencia sobre ti. Bueno, sí me gustaría por el tema compartir un poco referente a mi profesión. Soy licenciado en psicología, tengo una maestría en psicología clínica y psicoterapia, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud y un doctorado en salud mental. A lo largo de mi carrera profesional pues me ha tocado tanto estar en el punto de la atención en problemas relacionados a la salud mental, problemas relacionados a las adicciones, pero también me ha tocado por momentos ser docente, por momentos estar en el ámbito administrativo para la coordinación y la gestión, que es lo que actualmente podría decir que es mi principal actividad. Y bueno, a nivel personal, pues creo que crecí en la generación de los millennials, por lo tanto pues me gusta de todo un poco, me gustan los videojuegos, me gusta leer, es muy curioso el que me gusta leer porque era algo que no decía yo que no me gustaba cuando era joven y pues para la edad actual en la que me encuentro, la verdad leo a cada rato. Me gusta mucho ir al cine, prácticamente trato de ver películas cada que puedo, no necesariamente en el cine, también en las plataformas, pero sí soy muy de ver películas, leer libros, jugar videojuegos. Creo que son mis principales 3 actividades. Súper bien, a lo mejor y por ahí dentro de las recomendaciones de cine podemos decir algunas películas que vayan relacionadas al tema que vamos a estar averiguando el día de hoy, que vamos a estar abordando el día de hoy. Ahora, hablando un poquito más de las relaciones personales, porque pues creo que esto va variando dependiendo de la edad que tienes, ¿no? O sea, habrá personas que empiezan a, no sé, a salir con alguien como muy, muy, muy joven, ¿no? Hablamos 13 años, 14 años, y eso va cambiando, pues no es lo mismo salir a los 13 años que salir, no sé, a los 20, 21, 22, ¿no? Especialmente cuando hablamos del rango de juventud, pues de los 12 a los 29 años, pero pues es una experiencia humana, ¿no? Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar un poquito de qué etapas puede tener una relación emocional, más adelante quizás sexoafectiva, un poquito como si hay etapas en las relaciones.
Bueno, de entrada podemos hablar de etapas dependiendo de los autores que hacen este tipo de observaciones. Es muy diverso. Sin embargo, uno de los autores que me gusta mencionar es Diamond, porque menciona 4 etapas en específico y 2 de estas para mí son como que fundamentales. Hay que tener en cuenta principalmente que más allá de la edad, lo que tiene que ver en este caso en cómo desarrollamos una relación es nuestra madurez emocional. Y en este sentido, no es la misma madurez emocional que tiene un joven de 13 años a la que tendría un adulto joven de 30 años, por ejemplo, o inclusive si estamos hablando de una edad aún mayor. También hay que tener en cuenta que la madurez emocional tiene mucho que ver con las experiencias de vida que hemos tenido. Por lo tanto, dependiendo de esas experiencias es como crece nuestra madurez emocional y también crece nuestro apego. Y es nuestro apego lo que muchas veces determina qué tanto se me puede conflictuar a veces una relación, dependiendo a su vez en conjunto de la propia madurez. Y bueno, Diamond menciona 4 etapas. La principal con la que iniciamos pues es la que todo el mundo conoce, el enamoramiento. Pero Diamond hace referencia al enamoramiento como la etapa en la que mayormente presentamos emociones muy intensas hacia la persona que estamos interesados. Esto facilita que se cree una idealización de la persona. Okay. La vemos a ciegas, por así decirlo, y creemos que la persona de alguna manera es tal vez lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Esto conlleva entonces a establecer un compromiso. Cuando ya estamos en un noviazgo, estamos hablando de la segunda etapa que Diamond menciona, el inicio de la relación. Entonces dejan claro que primero hay un enamoramiento, una idealización donde las emociones se desbordan y luego ya está la aceptación del compromiso donde tenemos esta relación. El establecer el compromiso en la relación, según Diamond, va a variar mucho de la cultura, el aprendizaje que tenemos, de la construcción de cómo consideramos que es una relación. Y bueno, esto está normalmente influenciado por la educación que nos da la familia, los padres, lo que vemos en la televisión, lo que vemos tal vez en los programas de radio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo que Diamond caracteriza como la tercera etapa, y es que si bien hay una idealización y luego un compromiso establecido, debe forzosamente haber una etapa de decepción. La decepción es cuando nos damos cuenta que la persona no es, vamos a decir, esa perfección que nosotros visualizamos. Y entonces la idealización se va desvaneciendo. Hay que tener en cuenta que la decepción no es un conflicto, es propio de una etapa. ¿Qué significa esto? Que en palabras sencillas vamos conociendo más a nuestra pareja y nos vamos dando cuenta que también se puede equivocar, que puede cometer errores, que muchas veces hay cosas que en un principio me gustaban, pero que con el paso del tiempo pueden volverse molestas o incómodas. A veces decimos al principio de la relación, ay, es que es muy chistoso. Y 5, 10 años después empiezo ya con enojo a decir, es que tú no solo sabes... Nada en serio, ¿no? Ajá, tú eres una persona que no toma nada en serio, solo haces chistes, bromas. Entonces lo que en un principio puede que se vea con mucho gusto, con el paso del tiempo empieza a poderse volver incómodo en algunas ocasiones. Es esto lo que Diamond mencionaba como decepción. Y el darnos cuenta de esto es importante. ¿Por qué? Porque nos genera hasta cierto punto diferencias, conflicto. Y Diamond menciona que esto establece crisis, situaciones donde el conflicto nos conlleva a 2 opciones: a crecer con él, a desarrollarnos, o en su defecto a establecer un límite. Por lo tanto, se introduce lo que Diamond considera como la cuarta etapa, la superación de la crisis y el amor real. Es decir, que si ante estos conflictos, esta idealización que se va desvaneciendo, yo genero una adaptación, un aprendizaje, un crecimiento principalmente con mi pareja, muy probablemente empiezo a aceptar a mi pareja con defectos, lo que significa que empiezo a tener un amor maduro, un amor más real, como lo mencionaba Diamond.
Y es esta sinceridad de aceptarte con los defectos y no solo con las virtudes lo que hace que el amor se vuelva más maduro. Cuando no se da, pues lo que digamos menciona es que se establece el límite. Muchas veces ese límite es el término de la relación, porque me doy cuenta de que esos errores, esas dificultades, esa idealización que se desvaneció, significaba algo para mí que al ya no estar, tal vez yo ya no quiera estar con lo que veo, ¿no? Con la persona que está después de esa idealización. Y por lo general puede conllevar al término de la relación. Lo ideal, que es algo que en la mayoría de la literatura se puede observar, es que tratemos siempre de construir, porque si ya iniciamos una relación, lo mejor es tratar de desarrollarnos y crecer con las dificultades. Pero como lo mencionaste en un principio, a veces hay situaciones que están más allá de lo que nosotros contemplamos y tal vez lo ideal es terminar la relación. Pero me encanta esa explicación que das, ¿no? Porque es bastante completa y a veces uno piensa, bueno, ojalá hubiera sabido esto de más joven, ¿no? A lo mejor me hubiera evitado un montón de problemas o incluso, como decías, ¿no? Como esta parte de la madurez emocional, pues no necesariamente está pegada a la edad, ¿no? A lo mejor no todas las personas de 29, 30 años pues tienen esa misma madurez emocional. Y seguramente personas más grandes que quizás nos estén escuchando, pues digan, ay, espera, esto como que me resuena o a lo mejor nunca había pensado en esto y pues justo para eso es que les queremos hacer llegar la información. Ahora que hablabas un poquito como de esta etapa de la decepción, ¿no? A mí me resonaba, y corrígeme si estoy mal, como en donde quizás hay presencia más de conflictos porque entonces empiezas a ver más esas cosas que con las que no te gustan, con las que no estás de acuerdo y hay personas que intentan evitar ese conflicto, ¿no? Como, no quiero que nos peleemos, no quiero que nos enojemos porque entonces significa que estamos mal. Entonces me gustaría preguntarte, ¿todo conflicto es malo? ¿Todo conflicto lleva necesariamente una ruptura? ¿O es algo que no es sano para las relaciones? Realmente no todo conflicto es malo. En sí depende de cómo se maneje. Uh-huh. Si evitamos los conflictos, lo que normalmente puede ocurrir es que con el paso del tiempo, la persona que está evitando la situación puede generar estrés, puede generar irritabilidad, porque la situación no se resuelve, simplemente se pausa. Si es una situación que podríamos decir, voy a pausar en un momento y tal vez no vuelva a retomar esta situación dentro de mucho tiempo, pues muy probablemente se pueda pensar que se va a resolver solo. Y no voy a negar que a veces ocurre. Pero la realidad es que todos los temas tienen en teoría que hablarse. Sí, hay conflictos en los que no vamos a estar de acuerdo, pero al menos podemos estar de acuerdo en que no existe ese acuerdo. Okay. Y como pareja, en este caso, establecer al menos la idea de que los dos estamos en sintonía, de que con este tema o con esta situación no vamos a llegar a algo. Y ahora sí, tal vez tengamos que pausarlo, tal vez que tengamos que tomar una decisión más fuerte, pero en sí va a depender mucho, en este caso, de cómo se está manejando. Hay que tener en cuenta que sí ya ocurren conflictos que conllevan principalmente a que tú tengas una desconexión emocional con tu pareja, ya sea emocional, física o incluso social. Muchas veces cuando ocurren estas situaciones, lo ideal tal vez sí sea terminar la relación, porque al haber la desconexión significa, y retomando lo que mencioné anteriormente, significa que esta parte del enamoramiento ya no se está dando. Esta parte del compromiso que implica una relación tampoco se está dando. Por lo tanto, empiezan a faltar factores que por lo general conllevan al objetivo de una relación, que es disfrutar de la compañía. Entonces, si yo no disfruto de la compañía que tengo, y aparte empiezo a tener desconexión emocional, me deja de importar lo que hace, me dejo de preocupar por lo que hace, empiezo tal vez a desvalorizar sus propias emociones,
sumado a que puede haber desconexión física, ya casi no lo veo o no me interesa verle, o cada vez que le veo hay conflicto, cada vez que le veo hay un problema, o inclusive una desconexión social, ya no le invito a salir, ya no quiero que me vean con esa persona. En los casos más significativos no me acompaña a ninguna situación, ya sea familiar, de amigos, o inclusive a lo más sencillo, y empiezo yo a retomar mi vida haciendo cosas solo, como si estuviera sin pareja, que prácticamente ya es una desconexión social muy, muy significativa. Pues lo ideal en este caso sí sería replantear si la relación vale la pena de mantenerse. Ok, por ejemplo, eso podría entenderse en una relación en la que hay conflictos, pero digamos hasta cierto punto normales. ¿A qué me refiero? Que no ponen en peligro la vida de nadie, ¿no? O sea, que no hay presencia quizás de violencia, que no hay nada que represente eso, ¿no? Una alerta. Simplemente es una situación en la que las personas ya no pudieron entenderse y empieza a darse este como alejamiento que planteas, ¿no? En ese caso nos gustaría pues abordar un poco más sobre, bueno, si ya tomé la decisión de que quiero terminar esa relación, pues seguramente no hay fórmulas para hacer que nadie pues se sienta mal o se sienta triste, pero habrá formas, ¿no? De hacerlo, que creo que cuando somos muy jóvenes a veces no tenemos tampoco esa experiencia de, bueno, ¿cómo le hago para no lastimar a esta persona? Porque pues como sea me cae bien o compartimos algo. O también como estando del otro lado sobrellevar el, bueno, yo sí quería continuar en esa relación, pero la otra persona no. Y ahora pues tengo que aceptarlo. Entonces, sobre esto y más, quiero que hablemos en el siguiente bloque, así que no se lo pierdan. Recuerden que tienen tiempo para mandarnos un mensajito en el número de WhatsApp 983-135-4972. Y con el tema que estamos inaugurando el día de hoy es cómo superar una ruptura, ¿no? Sobre todo ahora que empiezas a ver corazones por todos lados y muchas imágenes y películas románticas y demás. Y dices, bueno, ¿qué tal si yo no en este momento no me encuentro en pareja? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿No? A lo mejor me duele un poco ver eso, me siento incómodo, incómoda. Bueno, no se preocupen, aquí estamos dialogando sobre eso. Ya hablábamos en el bloque anterior con el doctor Gerardo Bernal sobre cómo se pueden entender las relaciones, las etapas que tienen. Estuvo bastante interesante. También hablamos sobre si el conflicto es malo o no. Y ahora vamos a hablar específicamente de, bueno, ¿qué pasa si ya tomé esta decisión, si ya decidí que no quiero estar en esa relación? ¿Cómo ponerle final, cómo ponerle término sin que sea algo catastrófico y demás, ¿no? Entonces, quizás no hay una receta secreta, ¿no? Pero desde la psicología, ¿cómo podemos abordar pues este reto, ¿no? De terminar una relación? La mayoría de los casos se recomienda principalmente desde algunas teorías cognitivo-conductuales e inclusive algunas teorías narrativas, dejan muy en claro la importancia del autoanálisis. Y en este sentido, yo lo que más que nada recomendaría es, de entrada, estar seguro de la decisión que vas a tomar. Para ello sí es importante establecer unas listas de pros y contras. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el miedo que tenemos a separarnos viene principalmente de asumir las consecuencias, que son pues reconocer que vas a estar solo, que ya no vas a hacer las mismas cosas que hacías en pareja, la preocupación que puedes tener por cómo va a reaccionar la pareja. Digamos que estamos en una situación violenta, pues te va a dar probablemente miedo saber cómo va a reaccionar la persona, saber si te va a hacer algo. Y en ese sentido, cuando ocurren situaciones de violencia, cuando ocurren otras instancias que van más allá de la situación de pareja, lo más recomendable es acudir primero con un psicólogo o con un profesional de salud para que atienda esa situación. Si hay una situación de violencia, primero se atiende la situación de violencia. La cuestión de pareja la vamos pensando poco a poco conforme se atiende la situación. Ahora, digamos que estamos seguros, que efectivamente ya hicimos nuestra lista de pros y contras y ya queremos, pues entonces, bien visualizando esa lista, establecer que vamos a terminar la relación. La forma más sencilla
que se recomienda está basada en algo que se conoce como manejo de la persona difícil. Okay. Y consiste en 4 actividades muy sencillas. La primera, pues ya tras haber hecho tu lista de pros y contras, empezar a prepararte. Prepararte pensando qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y visualizar cuáles pueden ser las posibles consecuencias. En palabras sencillas, si es posible, hasta hacer un role playing. Literalmente sentarte tal vez enfrente de un amigo o alguien y tratar de llevar la situación a ese diálogo. De tal manera que simulemos que estamos haciendo ese ejercicio, ¿no? Tu amigo o amiga puede actuar como tu pareja para tratar de simular un poco el cómo puede reaccionar y tú saber más o menos qué cosas pueden ocurrir. Una vez preparado esa situación, lo recomendable es elegir un lugar cómodo, en silencio. Sí, es importante considerar que el lugar debe ser de preferencia un lugar que si bien puede estar en silencio y cómodo, que esté al aire libre y estate tú y de preferencia, si es posible, hasta la pareja, acompañados hasta cierto punto. Acompañados no en el sentido de que estén testigos, ¿verdad? O alguien al lado, pero sí en el sentido de que sepas que puedes tener un contacto por si algo ocurre. En los dos sentidos, por si la persona se altera y requiere de una intervención de un amigo o por si a ti te resulta también muy doloroso o te puedes exponer a una situación de peligro si la persona a la que estás cortando es muy violenta. Entonces sí vas a necesitar de apoyo. Y bueno, una vez que planteamos esas dos situaciones, nos acercamos a ese lugar, vamos con nuestra pareja, le decimos que vamos a hablar y entonces hablamos. Va a ser muy importante en este punto de hablar con la pareja generar 2 aspectos. Uno, que expreses muy bien tus emociones. Para eso es la lista de pros y contras, para dejarle en claro a la persona que en la balanza de tu vida tal vez está más en contra la situación que en lo positivo, ¿no? en lo que está a favor de él. Y dado que está más lo negativo, tú decides en este caso terminar la relación. Y que no deseas seguir construyéndola. Porque seamos sinceros, podemos plantearnos la idea de que, bueno, hay pros y contras, pero bueno, podemos trabajar los contras. Pero digamos que tú ya no quieres hacer eso. Por eso decía en un principio que tienes que estar seguro. Okay. Tú ya no quieres seguir ni siquiera luchando en favor de tu pareja, es decir, en construir sobre las dificultades o transformar esas dificultades o reconstruir esas dificultades. O sea, tú ya no quieres nada. Entonces, dejas en claro que tú ya estás estableciendo un límite y luego escuchas. La escucha activa es fundamental. No hay que juzgar, no hay que criticar, no hay que mentir, ni tampoco tenemos por qué chantajear a la pareja. Es muy probable que la otra persona no está preparada como tú y tal vez lo intente hacer. Tal vez te mienta diciéndote, no, sí, ya voy a cambiar. Tal vez te trate de chantajear diciéndote, no, es que si me dejas me voy a poner mal y no sé qué voy a hacer. Pero en ese sentido, por eso decíamos que si es posible que traiga un amigo para que pueda ayudar en este caso, si se pone mal emocionalmente, pero también tú tener la seguridad en esa escucha activa, de que vas a escuchar y hasta que escuches todo, retroalimentas. ¿Cuál puede ser la mejor retroalimentación? Sí, tal vez tienes razón, tal vez puedas cambiar, tal vez puedas mejorar, tal vez puedas cumplir con todo aquello que no se cumple en la relación, pero ya no me interesa, ¿no? Y ese es el punto de establecer un límite. Si todo sale de la manera correcta, habrás expresado tus motivos, habrás establecido un límite, habrás escuchado y brindado a la persona ese espacio para que también se desahogue, pero hay algo que nunca va a dejar de pasar, que era en parte lo que comentabas, que es evitar que la persona no se sienta triste, es decir, evitar que le duela. Le va a doler y también a ti te va a doler. Pero lo que hacemos al establecer este diálogo es amortiguar ese dolor, es decir, tratar de que con amabilidad, con escucha y en un diálogo donde se expresen las emociones, podamos llegar a un entendido. No necesariamente un acuerdo, pero sí un entendido. Y ese entendido es que tú, como persona,
decides finalizar esa relación. Creo que esto que planteas, ¿no? Como, claro, a lo mejor no va a evitar el dolor, porque ahorita que hacías todo el planteamiento, yo me estoy imaginando la situación y digo, ay, no, sí, sí debe estar doloroso estar del otro lado, pero creo que también el hecho de, pues, comunicar correctamente las cosas ayuda a la otra persona, ¿no? A no estarle dando tantas vueltas, ¿no? Pero ¿por qué será que terminó conmigo? ¿O por qué me dejó? ¿O por qué no? Porque pues ya queda explicado, ¿no? Cuál era el sentir de esa persona. Digo, ya. Ahora, digamos, del otro lado, cuando no eres la persona que está terminando la relación, sino eres a quien están terminando, ¿qué consejos puedes darle a las personas para atravesar este proceso? Porque muchas veces sientes que es más doloroso del otro lado, ¿no? Que pues seguramente tomar la decisión tampoco fue fácil, pero es decir, si a mí me acaban de terminar, ¿qué puedo hacer para atravesar esto y no sentir que me estoy estancando o quedarme como en esta idea de es que quisiera que regresáramos pero ya no es posible? O sea, ¿qué consejos les puedes dar a las personas que están atravesando algo como eso? Bueno, de entrada reconocer que emocionalmente no vamos a estar bien. Estamos ante la pérdida frente a un duelo. Y si bien no es un duelo por la pérdida, como lo mencionaba Elizabeth Kubler-Ross, ante la pérdida de un familiar que tú sabes que está muriendo, es simplemente la pérdida de una persona que ya no decide compartir su vida contigo, sigue siendo significativo emocionalmente. Y aquí algo que mucha gente tiende a hacer y que creo que es uno de los principales problemas por los cuales suele llegarse a ocurrir mucha mala toma de decisiones es el no permitirse sentir las emociones. No, al contrario, hay que sentirlas. Estoy triste, estoy mal, y hay que reconocerlo y hay que expresarlo. No sirve de nada ocultar que me siento mal, no sirve de nada decirle a mis amigos estoy bien, ahí la llevo, cuando la realidad es estoy mal, necesito un abrazo, estoy mal, llévenme al cine, estoy mal, platiquen conmigo, estoy mal, juguemos videojuegos, veamos películas, o sea, no tiene nada de malo, incluso con la familia, reconocer que no estás bien emocionalmente y que necesitas ese apoyo, ese impulso. Necesitamos buscar ayuda ante la falta de adaptación que podríamos tener, porque hay que reconocer que ya no está esa persona. Por lo tanto, todo el tiempo libre que vas a tener ahorita se vuelve en muchas ocasiones un martirio. ¿Por qué? Da la casualidad de que cuando estamos tristes tenemos la tendencia a pensar más en negativo. Entonces, si tenemos tiempo libre y un pensamiento negativo, vamos a pensar las peores cosas. Dentro de esas podremos tal vez culpar a la persona o culparnos a nosotros mismos y sentirnos peor todavía. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a permitir sentir las emociones. Nos vamos a permitir pedir apoyo y ayuda de amigos y familiares. Debemos de tener en cuenta es la escucha activa, porque a veces no sabemos escuchar. Y sí es importantísimo escuchar a las personas. La escucha activa implica realmente sentarte a escuchar a una persona sin interrumpirla, sin juzgarla, sin establecer, vamos a decir, ideas erróneas de lo que se está hablando, porque se supone que estás poniendo atención mientras escuchas. Y algo que muchas veces no tomamos en cuenta, que es retroalimentar lo que estamos escuchando. Es importante en este sentido, si vamos a escuchar, tenemos que retroalimentar con base al mismo tema. Y lo otro es la comunicación asertiva. Yo creo que son las herramientas más fundamentales para poder relacionarnos no solo en pareja o con alguien que nos interesa, sino también en este caso con las personas en general o incluso cuando realizamos acciones laborales. Y bueno, la comunicación asertiva implica la propia escucha activa, pero también en establecer un diálogo. Para no hablar tanto de los elementos, yo lo resumo en un diálogo con amabilidad, donde hablo, le doy el tiempo a la persona de que pueda hablar, lo escucho, retroalimento y llevamos esa comunicación donde no hay insultos, no hay un diálogo, en este caso vamos a decir con una connotación negativa, no hay
vamos a decir, una elevación del tono de voz de manera inapropiada, adecuo mi tono de voz a la persona con la que estoy hablando y sobre todo en un espacio tranquilo, en un espacio donde sé que puedo llevar ese diálogo. Muchas veces queremos, por ejemplo, hacer en una cita, invita a una persona a un concierto y por nervios no hablo mientras estamos en el taxi o en el Uber o en el coche, por nervios no hablo mientras estamos en la fila para esperar la entrada al concierto y trato ya cuando estoy en el concierto de hablar, no me va a escuchar por la música, no me va a poner la atención debida. Las oportunidades probablemente las tuve desde el principio, ¿no? Y es tener en cuenta esto. Si nos brindamos un espacio para escuchar y para comunicarnos con amabilidad, vamos a tener mejores respuestas. De hecho, está comprobado que si tú eres amable al hablar, incluso a un ratero, este va a reaccionar de manera positiva. Wow, el poder de las palabras. Okay. Entonces, hablabas hace un momento también, antes de que nos fuéramos al corte, sobre este cuidado que tenemos que tener hacia nosotros mismos cuando estamos atravesando, digo, en general, ¿no? Pero sobre todo cuando estamos atravesando un momento, pues, difícil, ¿no? Que es como darnos este amor que estamos necesitando, expresarnos también sobre lo que necesitamos a nuestra red de apoyo, a nuestra familia, a nuestros amigos, amigas. ¿Qué cosas, te preguntaría ahora, no recomiendas hacer? O sea, ¿qué cosas no ayudan para nada cuando estás pasando por un momento difícil como el terminar una relación? De entrada, creo que el engañarte a ti mismo. Si estás terminando una relación y tú eres, en este caso, la persona que quiere terminar, realmente no mentirte. O sea, ser claro con lo que quieres y prácticamente terminarla. Ahora, si eres la persona que está del otro lado, o sea, tú no quieres terminar la relación, pero bueno, ya está en este caso ocurriendo, lo peor que puedes hacer es, en este sentido, hacer falsas promesas, mentir, enojarte, juzgar por lo que está ocurriendo. Aquí lo importante principalmente a evitar es generar más conflicto. Okay. Si la persona ya está estableciendo la ruptura de la relación, hacerlo más complicado, hacerlo más conflictivo, realmente solo va a amargar aún más la situación. Va a ser más doloroso y puede conllevar a otros conflictos. Okay. Y por ejemplo, no sé, creo que es muy frecuente que cuando terminamos una relación dices, bueno, es que sí, quiero distraerme y olvidarme de las cosas, ¿no? Y a lo mejor eso me lleva a salir más de fiesta, consumir más alcohol, o sea, como ese tipo de actividades que tanto pueden influir de buena o mala manera en la forma en la que yo llevo una ruptura. Pues van a influir de manera negativa. Algo que se recomienda siempre que estás emocionalmente afectado es evitar cualquier conducta de riesgo. Okay. Eso implica consumo de alcohol, tabaco, cualquier sustancia. Implica evitar situaciones que te pueden exponer a una acción de riesgo. Uh-huh. Por ejemplo, que quieras, como ya te sientes en parte libre, pero también estás triste emocionalmente, te pongas a nadar cuando estás en este estado emocional, porque es exponerte probablemente a que empieces a pensar en negativo y entonces estás en la laguna y estás pensando, ¿y si me ahogo? ¿Y si me hundo? Y entonces es evitar cualquier situación que te pudiera poner en riesgo y también situaciones que faciliten pensar en negativo. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones? Pues ir a los lugares donde ibas con la pareja o realizar acciones que hacías más con la pareja, porque es como, vamos a decirlo así, en una manera más contextual, es como echarle sal a la herida, en ese sentido, ¿no? No te expongas a situaciones de riesgo, no te expongas a situaciones que sabes que te van a facilitar el pensamiento negativo y sobre todo evita cualquier consumo de sustancias, cualquier consumo de alcohol, porque realmente lo único que van a hacer es facilitar la desinhibición de la conducta impulsiva y entonces vas a ponerte ahora sí tú en una situación de riesgo.
Entonces es más probable que, pues eso, ¿no? Quede en situaciones de riesgo al perder un poco la conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Este tema da para muchísimo. A mí me gustaría tener 2 horas de programa porque todo lo que nos estás comentando, Gerardo, pues es bastante interesante, ¿no? Tienes muchísimo que compartir y probablemente nos estés acompañando en otro programa más adelante. No me gustaría despedir el programa sin antes pues comentarle a la audiencia que nos está escuchando en este momento cómo se pueden poner en contacto con los servicios de salud, o en caso de que digan, bueno, ya vi que por lo que me están comentando quizás necesite ayuda profesional, ayuda psicológica, terapéutica, pues algún lugar en donde pudieran acudir. Bueno, de entrada, para contactarse, por ejemplo, con nosotros como departamento, contamos con cuenta de Facebook de Salud Mental y Adicciones Quintana Roo. Sin embargo, yo recomendaría más que comunicarse con nosotros como departamento, acudan a las unidades que se encuentran en el sector salud. Existen 8 unidades constituidas como centros comunitarios de salud mental y adicciones en el estado, en lo que son los municipios de Chetumal, Totonka Blanco, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puertos, José María Morelos, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum. Y también están los centros integrales de salud mental, de los cuales tenemos 2, están en Otompe Blanco y en Benito Juárez. A su vez el DIF también cuenta con las unidades de salud emocional por parte del ISSSTE. También se cuenta en los hospitales con atención psicológica. Actualmente el IMSS Bienestar ha implementado algunos hospitales con atención psicológica e inclusive psiquiátrica en los casos más graves. Por lo tanto, yo sí les recomendaría acudir a su centro de salud más cercano, y él es el mismo que va a ayudarles, a orientarles en este sentido a poder acudir a la unidad de atención de salud mental más cercana en caso de que no la conozcan. De todos modos, se pueden comunicar con nosotros con Facebook y les podemos proporcionar esta misma información. Súper bien, porque a lo mejor a veces decimos, no, pues es que mi problema ni siquiera es tan grande, ¿no? ¿Para qué busco ayuda? Como que empezamos a minimizar nuestro sentir, ¿no? Hay que tener en cuenta que ningún problema emocional es menos, y yo sé que en nuestro país no hay mucha esta educación, pero la realidad es que la atención psicológica o la atención de la salud mental no se hace a partir de que tienes una crisis o un problema grave, se hace mucho antes, porque lo que buscamos es prevenir que ese conflicto, esa situación llegue a algo grave. Perfecto, muchas gracias, Gerardo, por haber estado con nosotras el día de hoy en este programa de Jóvenes en Conexión. Estuvo buenísimo el programa, ya lo saben, si lo quieren recuperar, entren a YouTube del Instituto Quintanarroense de la Juventud, por ahí va a estar el programa posteriormente, o también pueden mandarnos un mensajito para preguntar por él a través de nuestras redes sociales. No me gustaría irme sin antes pues felicitar a todas los y las jóvenes que habitan la Casa del Estudiante, porque hoy se hizo entrega de la restauración del albergue de la Casa del Estudiante que tiene el Instituto Quintanarroense de la Juventud. Por ahí nos estuvo acompañando la gobernadora Mara Lezama, y pues fue un momento bastante emotivo. Entonces les agradecemos mucho a las personas que se han acercado, al apoyo que tuvo el gobierno para restaurar este lugar, que sin duda pues es un gran pilar para las juventudes de Quintana Roo. Ya lo saben, nos vamos a estar escuchando cada martes de 4 a 5 de la tarde. El siguiente martes los espero por aquí. Hasta luego. Gracias por escuchar Jóvenes en Conexión. Te esperamos el próximo martes en punto de las 4 de la tarde para seguir debatiendo e interactuando. ¡Te esperamos!